Bien, a esta hora vamos a hablar con Daniel Tubau. Él viene de España, es director de televisión, es guionista, es profesor, es escritor y nos va a hablar sobre los cuentacuentos, más conocidos como los storytellers, pero todo dirigido hacia las campañas políticas, así que nos importa mucho entender esto en estos tiempos que corren aquí, que nosotros estamos en plena campaña municipal. Muy buenas tardes. Encantado. Sí, ¿cómo es esto de los storytellers que tienen que ver con los políticos, ¿no? ¿Qué nos cuentan? ¿Nos cuentan historias? Sí, storytelling es contar historias, ¿no? Entonces, normalmente se utiliza para el entretenimiento, en el cine, Hollywood, etcétera, pero se ha extendido en los últimos años, por un lado a la empresa, al marketing, etcétera, y por otro lado a la política. Ahora los políticos han descubierto el valor de las historias, lo fácil que es llegar a los votantes contando historias, en vez de ofreciéndoles datos fríos que no le interesan a nadie, pues se fabrican pequeñas historias, ¿no? ¿Historias como qué? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos cuentan los políticos y en qué momento es que comienzan a introducir estas historias? Sí, en realidad si retrocedemos se ha empleado siempre, ¿no? Ya hay un caso, pues en Roma, Virgilio escribió la Eneida, donde cuenta el origen de Roma basándose en un mito que se inventó, ¿no? Pero se recuperó un poco en el año 2000 más o menos, con la caída de las Torres Gemelas, ¿no? El atentado de las Torres Gemelas. Ahí George Bush se reunió con guionistas, y estos guionistas para contar un poco cómo sobrevivir, cómo afrontar eso que había sucedido tan terrible, ¿no? Y ¿Cómo desde la política, claro, o desde el discurso podía él de alguna forma suavizar este efectivamente, ¿no? terror? Y claro, porque decir que, bueno, hablar sin más no podía transmitir emociones. Y lo que hicieron fue construir una especie de historia, ¿no? Le vistieron de vaquero con las botas estas típicas de Texas, podríamos decir, ¿no? Exactamente, ¿no? Las tejanas y tal. Y entonces fue a la zona de los atentados con un megáfono, una chaqueta así como de hombre de acción, ¿no? Recuperando un poco esa imagen de la tierra de los bravos y los fuertes, que es el himno. Y era un personaje, ¿no? Era un personaje, el mismo representaba como una especie de papel, ¿no? Y a partir de entonces empezó cada vez a emplear más metódicamente historias en la política, ¿no? Aunque ya se habían empleado antes, pero... Iba contando una historia creada por guionistas. Claro, una historia emocionante de alguien que se pone al frente de la nación y que entonces se puede confiar en él, pero al mismo tiempo creando empatía, ¿no? Las cosas que iba contando. ¿Y eso cómo funciona en las cabezas justamente de un país asustado, ¿no? Como era ese caso? Sí, exactamente. En ese momento necesitas un consuelo, necesitas sentir que perteneces a un grupo, etcétera, ¿no? Y las historias es lo mejor, ¿no? Porque generan... De hecho, los neuropsicólogos ahora están trabajando en ello y ven que las historias generan hormonas y generan endorfinas, generan oxitocinas, adrenalina. Por ejemplo, la adrenalina te lleva a la agresividad, te lleva a luchar contra el enemigo, digamos, ¿no? Te fabrica una historia donde hay un héroe y un enemigo, entonces la adrenalina pues te impulsa a luchar contra ese enemigo. La oxitocina, sin embargo, te genera, tiene que ser una historia conmovedora, una historia en la que te identifiques con un niño que sufre, con alguien que lo pasa mal, y entonces ahí sientes solidaridad y te unes a tu grupo para defender eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora, en una campaña como la nuestra, que es pequeña, digamos, no es la historia de las Torres Gemelas, ¿no? Que a nivel mundial sí fue de gran impacto, ¿también hay contadores de historias? Sí, hay en todas partes, en todos los países. En Perú yo no tengo información suficiente, conozco, pero no es suficiente para decir algo que quizás me equivoque, pero en todas partes. En España se usan mucho las historias. A veces en política las historias a veces son completamente inventadas. Te cuento los casos muy célebres de dos presidentes de España. Mariano Rajoy, el anterior presidente, contó en un debate televisivo una historia acerca de una niña que él decía que esa niña imaginaba que crecería en una España llena de oportunidades, etcétera. Que era una niña que supuestamente le contaba esa historia, ¿eh? Pero era completamente imaginaria, no existía la niña, ¿no? Esto generó muchas burlas, ¿no? Realmente no funcionó muy bien esa historia. Pero en un primer momento habrá conmovido también a algunos. No sabemos, hombre, al final ganó las elecciones, así que no sabemos si a lo mejor la historia funcionó a pesar de que tuvo burlas. Hay que tener en cuenta que una cosa es la crítica y otra cosa es el efecto que produce. Una parte de la población puede hacer crítica, pero otra puede que sí que fuese conmovida. Después hay un caso también muy célebre que es el del actual presidente, Pedro Sánchez, que contaba en todos sus mítines, hablaba de una tal Valeria, al principio la llamaba Juana, luego la llamó Valeria. Dice, he conocido a una mujer que se llama Valeria y que trabaja de empleada doméstica, pero eso lo decía en Extremadura, luego se iba a Galicia, decía, ayer hablé con una mujer que se llama Valeria, que trabaja en una oficina, entonces le cambiaba el oficio, le cambiaba el lugar donde la había conocido y le cambiaba el nombre. A veces ni siquiera se acordaba, hicieron una especie de reportaje con todas las menciones a Valeria en cada lugar.
Valeria trabajaba en toda España, ¿no? En cualquier lugar estaba Valeria. Claro, donde él hablaba. O sea, donde él hablaba, bueno, había hablado justo el día suceder, anterior, ¿no? con una mujer y tal, ¿no? Claro. Nos puede suceder en estos discursos a los Sí. que nosotros podemos asistir y de pronto nos están hablando de personajes que tal vez son ni imaginarios. existen, ¿no? Sí. Pero lo hacen para justamente suavizar un poco este discurso político, como Sí, decía, para hacerlo frío, más cercano, ¿no? De exactamente, cifras. para hacerlo más cercano, por ejemplo, también hay un caso que fue muy célebre, que es Joe el Fontanero, que este es un señor que estaba en un debate entre Obama y McCain, el hombre que ha muerto ahora, Sí, el sí. héroe de guerra, y entonces Joe el Fontanero dijo: yo soy fontanero, quisiera crear una empresa, tengo un proyecto, pero resulta que con los impuestos que usted propone, Obama, ¿no?, le dijo a Obama, con eso yo no voy a poder hacer mi empresa, tal, ¿no? Entonces digamos que toda esa historia de Joe el Fontanero centró todo el debate. Claro. Y con el tiempo se supo que este hombre ni siquiera tenía licencia de fontanero. Ese hombre que había hablado como un fontanero. Que Era un actor contratado. Era un actor contratado, ¿no? Efectivamente. Claro, ¿no? según el guión que en ese Según momento... el guión que se había fabricado. A veces son historias falsas. A veces no. A veces O sea, son no, reales. no siempre habría que tener cuidado, digamos. No, a veces son No, historias que ha sucedido al candidato y que digamos que la saca a flote, ¿no? Por ejemplo, otro presidente español, Zapatero, decidió contar en una campaña que su abuelo había sido fusilado en la Guerra Civil. Eso era verdad, digamos, pero también fue una estrategia, digamos, de política, de que ese dato, que era una historia, pero podía muy ser bien importante, ¿no? pensada, Muy es bien una pensado, estrategia de muy bien, marketing sí, que emocionante, que encaja enseguida... para el candidato, ¿no? Efectivamente. Y lo que me contabas de Ronald Reagan, ¿no? Que quizás Sí, es la más bueno, esa es una de las ¿no? más impresionantes, sí. Ronald Reagan, pues de pronto, en la lucha contra la Unión Soviética por el armamento, pues dijo que había diseñado estaban diseñando un escudo que podía proteger todo el territorio de Estados Unidos y que ningún misil pudiese atravesarlo, ¿no? Y entonces se llamó la Guerra de las Galaxias, precisamente, ¿no? Y entonces pues fue contando todo esto, los soviéticos se asustaron muchísimo, dijeron: si Estados Unidos se protege, pues claro, si una vez que está protegido puede atacarnos a nosotros, ¿no? Y entonces es uno de los factores fundamentales de la caída del Imperio Soviético, de la caída del muro de Berlín, etc. Y luego se supo, los espías rusos estaban investigando todo esto del escudo, no encontraban nada, decían: no, es ultra secreto, no encontramos nada. Y luego se supo que es que era mentira, no había Era ningún mentira. escudo antimisiles y no había ningún proyecto ni nada parecido. Gran estrategia en ese caso. Ronald Reagan era actor y consiguió vender muy bien esta historia, ¿no? Bueno, pues entonces, de alguna manera, prevenidos estamos. Estamos prevenidos. Cada vez que oiga una historia, piénseselo dos veces, después intente también ver los datos, que también son importantes, ¿no? Y ver si calza, ¿no? Con Sí, una calza pequeña una cosa con la actuación otra, o estrategia de efectivamente. marketing de nuestros candidatos, que tenemos muchísimos además. Muchos, ¿no? Muy bien, entonces agradecemos a Daniel Tubau por esta entrevista. Vamos a continuar nosotros con información. Tenemos información desde Miraflores en vivo.